Ya, hola jóvenes, espero que estén muy bien. Les voy a grabar este pequeño video explicando un poco algunas de las respuestas del mini ensayo número 2, ya, por si existe alguna duda en la correcta. La primera pregunta dice, la independencia de Chile trajo una serie de cambios políticos e institucionales muy acelerados. Sin embargo, la instauración de la República y con ello el fin definitivo del mercantilismo también implicaba enfrentar una serie de prioridades en el campo económico, tales como, ya, acá la correcta es la D, uno y 2. Uno define una estrategia económica del Estado en relación a las importaciones. Este naciente Estado de Chile, cuando recién se independiza, tiene que ver qué va a hacer. Si va a privilegiar la producción nuestra y así imponer un valor más alto a las importaciones, cosa que las cosas de afuera lleguen más caras y la gente tenga que privilegiar lo nacional, o no. Y Chile va a privilegiar no, un modelo liberal donde las importaciones y las exportaciones circulen libremente. ¿Ya? El siglo XIX es un siglo del liberalismo económico. Dos, fomentar el desarrollo de una infraestructura económica básica. Se impulsa la línea férrea, por ejemplo, los barcos a vapor, ya ciertos elementos de comunicación como el telégrafo. Y la tres, crear un banco central para estabilizar el circulante y evitar la inflación. O sea, la realidad es que, claro, un país debe tener un banco central y un control sobre el circulante, sobre el dinero, pero no va a ser una prioridad para el naciente Estado de Chile en la época recién posterior a la independencia. Ya el Banco Central se crea en la década del 20 del siglo pasado, ya, o sea, casi 100 años después que la independencia de Chile. Por eso la correcta es uno y 2, porque esas sí fueron prioridades. Ahora, la pregunta número 2 es sobre una de las cartas clásicas de Diego Portales, donde él dice que no le interesa la política y que él cree un gobierno democrático, pero que Chile no está preparado para eso, sino que hay que controlar a la población. Dice la carta número 2, o sea, perdón, la pregunta número 2 sobre la carta de Portales. Dice, el fragmento anterior corresponde a una de las cartas escritas por Diego Portales en la década de 1820, donde refleja nítidamente su pensamiento frente a la realidad política del momento. En este contexto, ¿cuál de las siguientes relaciones corresponde a las ideas planteadas por Portales y las disposiciones establecidas en la Constitución de 1833? Y acá la correcta es la C. Uno, porque él busca un gobierno fuerte y centralizador. Sí, se va a ver en la Constitución del 33 con un gobierno con grandes facultades en el poder ejecutivo. Dos, un gobierno liberal. Ya, no va a ser así porque no va a haber libertad de culto. Ya, se va a interpretar posteriormente. Lo vimos en clases, las luchas, por ejemplo, en las leyes laicas. Y tres, el camino del orden y de las virtudes. Ya hay con facultades extraordinarias para el Ejecutivo. Por lo cual la 2 no es porque la Constitución del 33 no lo estipula así. Y hay tampoco una idea de Portales como establecer libre culto automáticamente. Y no va a ser así. Ya la pregunta número 3 es sobre una imagen sobre California y se ven como unos barcos y unos como pirquineros sacando mineral. La imagen adjunta es una muestra del fenómeno de la fiebre del oro desatada en California en 1848 y luego en Australia en 1851. Estos procesos, ocurridos en lugares tan distantes de Chile, tendrán un notable impacto en la vida económica nacional, pues, de acá la correcta es la B, se constituyeron en mercados para la agricultura del Chile central y sur. No olviden que como no existía canal de Panamá ni tampoco una línea férrea que comunicara la parte este con la parte oeste de Estados Unidos, los barcos tenían que pasar por el estrecho de Magallanes y pasar a Chile, a Valparaíso específicamente, a abastecerse. Eso hizo que la fiebre del oro, tanto en Australia como en California, atrajera gran cantidad de barcos a Valparaíso que se abastecían, por ejemplo, de trigo, ya de actividad agrícola de la zona central y sur de Chile. Eso provocó un aumento de las ventas de trigo chileno a California y a Australia. Ya, alguien se podría haber confundido, por ejemplo, con la C, en que Valparaíso se constituyó en un puerto medio entre ambos lugares. Sí, es un puerto medio, va a ser como una gran bodega para los barcos que van a California,
pero es más correcta la B, que va a impulsar la actividad agrícola, fundamentalmente el cereal, que ya venía muy creciendo desde la época colonial, pero gracias a estas grandes demandas crece mucho. Y a la pregunta número 4 dice, la revolución industrial del siglo XVIII generó importantes transformaciones en todos los ámbitos de la vida europea y trajo aparejada algunas grandes consecuencias no deseadas. Al observar la fotografía que reseña un paisaje de este proceso histórico, se constata una de ellas, situación dramática, como es, y ahí se ven niños trabajando, una niña y un niño, y ahí la correcta sería la E, el trabajo infantil sin regulación. Obviamente hoy día está regulado, los niños no pueden trabajar, solo se permite el trabajo desde los 15 años en adelante, no un trabajo forzado, como no se demuestra en la fotografía, no hay condiciones laborales, por ejemplo, a uno se lo ve a pie pelado, una actividad bastante peligrosa. Ahora, la pregunta número 5. La pregunta número 5 habla sobre un texto de Santiago Arcos sobre la sociedad de la igualdad. Él es un liberal ya de la época del 40, del 50, del siglo XIX, y expresa su idea sobre la sociedad de la igualdad y sobre el orden político hacia 1840-1850 aproximadamente. Santiago Arcos fue uno de los fundadores de la Sociedad de la Igualdad en 1850. Años más tarde, y tras la clausura de la agrupación, escribió a Francisco Bilbao una carta considerada su testamento político. De acuerdo a lo expresado en el fragmento, y considerando la situación sociopolítica de Chile hacia mediados del siglo XIX, se puede asegurar que Arcos y sus seguidores, y acá la pregunta correcta es la A, cuestionaban fuertemente el orden establecido por los antiguos pelucones de 1830. No se olviden que la constitución vigente y gobierno que clausura a la sociedad de igualdad y a todas las organizaciones liberales de la época son los conservadores, ya que no olvidamos que llegan al poder fundamentalmente después de la batalla del CAI y instauran su poder a través de la constitución del 33 y el gobierno de Manuel Bulnes, que reprime esta organización, es correspondiente a este orden pelucón, fuertemente autoritario, centralista, católico y sin libertad de pensamiento ni de reunión. Luego, la pregunta número 6 dice, Ardón Cifuentes, hombre del Partido Conservador, como ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública, dictó el decreto donde se dispuso que los exámenes de los colegios nacionales y particulares se rindan en los respectivos establecimientos. Esta decisión generó una tormenta política en el país, pues no solo le quitaba al Instituto Nacional la atribución de fiscalizar a la educación privada, sino que enfrentó a la coalición gobernante en torno al tema de, y acá la correcta es la A, el rol del Estado como principal responsable de la educación. Antiguamente, como que uno tenía que validar lo que había estudiado en un examen que organizaba el Instituto Nacional. ¿Ya? Ahí como que recién te decían que había aprobado o no, que sabía lo correspondiente al año que estabas. La idea es que el Instituto Nacional controlara qué se enseñaba o no. ¿Por qué? Porque los colegios al final tenían que enseñar lo que se hacía en ese examen, que es como lo que se hace hoy día en la PSU, que lo controla el DEMRE. ¿Ya? O sea, los colegios pueden enseñar lo que quieran, pero igual se van a plegar al temario del DEMRE porque es lo que rige en la prueba de selección universitaria. Lo que se hizo en esa época es que cada colegio hiciera los exámenes para ver si sus alumnos aprobaban o no, que es como se hoy día. Cada colegio lo hace de forma independiente, ¿ya? Y eso demuestra que cuestiona el control del Estado. Antiguamente se buscaba que el Estado tuviera un fuerte control sobre la educación, fundamentalmente para que no se influyera con conceptos religiosos. No olvidemos que el gran competidor del tema de la educación en la época es la Iglesia Católica. Ya la pregunta número 7. Dice, la Guerra del Pacífico fue uno de los hechos de mayor relevancia en la historia de Chile de la segunda mitad del siglo XIX. Entre las consecuencias inmediatas que trajo para Chile este conflicto se puede incluir. De acá en la pregunta número 7, la correcta es la C, la incorporación de la provincia sanitaria de Tarapacá. No olvidemos que gracias a la Guerra del Pacífico, Tarapacá, que es actual Iquique, se incorpora al territorio nacional. Alguien podría ser confundido, por ejemplo, con el trazo definitivo de la frontera chileno-boliviana, y eso no es así. El tratado con Bolivia es recién en 1904, ¿ya?
y tampoco va a haber soberanía completa de Chile sobre Tacna y Arica. Al contrario, va a haber una serie de litigios, ¿ya? Y no es completa, ni tampoco es plena. Olvidemos que después Chile devuelve Tacna. Y la posesión, que sería la D, la posesión perpetua de los territorios patagónicos, no va a ser así, ¿ya? Porque vamos a entregar parte de la Patagonia, y tampoco la E. Tratados limítrofes con Argentina se van a firmar aproximadamente hacia la década del 30, la década del 50, incluso posteriores, ¿ya? Hubo alguna demanda de Argentina en La Haya, incluso cercana a los 90, a los 2000, por una laguna en el sur de Chile. Ahora, la pregunta número 8 dice, a mediados del siglo XIX, las principales potencias europeas se lanzaron en búsqueda de nuevas tierras por motivos económicos, políticos y militares, pero también la expansión se justificó en razones ideológicas. Se habló entonces de una misión blanca. Este argumento se basaba en y acá la correcta es la B, una obligación moral de los blancos de civilizar los países atrasados. No olviden que los europeos creen que como una misión de ellos, como el deber de los europeos, de ir a civilizar, entre comillas, a la gente de países como América Latina, África, Asia y Oceanía. ¿Ya? Alguien podría haberse confundido, por ejemplo, con la D, la obligación de enseñar la democracia a las poblaciones retrasadas. Estos territorios conquistados no van a ser democráticos, van a ser recién y hasta por ahí nomás cuando se descolonicen en el siglo XX. ¿Ya? Y tampoco la A, la necesidad de difundir el catolicismo, ya porque la mayoría de estos países que son imperialistas no son fuertemente católicos. Inglaterra es anglicano, ¿ya? Francia tiene mucha población de origen católico, es incuestionable, pero también tiene muchas religiones protestantes, ¿ya? Vinculadas, por ejemplo, al calvinismo. Ahora, la pregunta número 9. Bueno, perdón, y volviendo al anterior, los alemanes tampoco son fuertemente católicos. También tienen mucha religión protestante y que es la que van a difundir. La pregunta número 9 dice, el presidente José Manuel Balmaceda supo aprovechar los altos ingresos del salitre que hacían de Chile un país con gran riqueza hacia fines del siglo XIX. Los recursos fiscales provenientes del salitre le permitieron llevar a cabo dos grandes proyectos, un gran plan de obras públicas y una reforma y mejoramiento de la educación pública. Sin embargo, la política de Balmaceda lo haría enfrentarse con la oligarquía dominante del país. En este contexto, ¿cuál de las siguientes proposiciones explica la oposición de la mayoría de la clase alta de la época le presentaba al gobierno? Y acá la correcta es la E, 1, 2 y 3. ¿Por qué? ¿Qué elementos de las propuestas de Balmaceda le generaban muchos problemas a la clase alta y se opusieron bastante? Uno, las numerosas obras públicas encarecieron la mano de obra enfrentando los ingresos de los hacendados. Eso hacía que se disputaran la mano de obra. Por ejemplo, la gente prefería trabajar en la construcción del ferrocarril a trabajar en el campo. En el campo, por ejemplo, no les pagaban con dinero, solo con tierras, por ejemplo, en vez que en el ferrocarril se les pagaban con dinero y mucho más que en la hacienda. Por lo cual la gente prefería irse a trabajar a la construcción del tren o construir colegios que trabajar en las haciendas. Dos, el proyecto de creación de un banco del Estado perjudicaría las ganancias de los bancos privados existentes a la fecha. Ya, si bien el Banco Estado se construyó, se creó como banco como tal en la época de Ibáñez, ya 1952, 53 por ahí, ya en esta época ya Balmaceda proponía crear un Banco Estado, ya, pero no, obviamente no se llevó a cabo. Y eso generó mucho problema con la banca privada. Y tres, la insistencia de José Manuel Balmaceda de hacer cumplir las prerrogativas que la Constitución política otorgaban al Ejecutivo. Y eso es verdad. Por ejemplo, facultades legislativas, ya, en decretar estados, por ejemplo, de excepción, ya, en movilizar recursos. Y el Parlamento quería quitarle esas facultades o disminuirlas y tener más facultades el poder legislativo, por lo cual ahí la 9, la correcta es 1, 2 y 3.
Ya, la pregunta número 10 dice, el conjunto de problemas económicos y sociales que los obreros chilenos y sus familias van a vivir desde fines del siglo XIX es conocido como la cuestión social. Esta dramática situación reproducirá en Chile los problemas que vivían los obreros de los países industrializados. En este contexto, ¿cuál de las siguientes afirmaciones se refieren a causas profundas de esta problemática social en Chile? La pregunta número 10, la correcta es la D, 1 y 3. ¿Y por qué? Alguien quizás se confundió y puso la E, 1, 2 y 3. Porque en la pregunta se está refiriendo a las causas. Dice ahí en este contexto, ¿cuáles de las siguientes afirmaciones se refieren a las causas? ¿Ya? Y la alternativa 2, el surgimiento de organizaciones políticas obreras revolucionarias como mutuales y mancomunales, es una consecuencia. No nos olvidemos que producto de las malas condiciones de vida de los trabajadores, la gente se empezó a organizar. Pero las mutuales no provocan la cuestión social. Las mutuales son una consecuencia. ¿Ya? Y obviamente la uno, que es la industrialización incipiente en Chile, mal aplicada, con grandes desigualdades, va a provocar la cuestión social y las malas condiciones de vida de los trabajadores. ¿Ya? Eh, Ahora, en la pregunta número 11. Ya. En esta pregunta dice, en 1881 se firmó el Tratado de Límites con Argentina, que definiría en gran medida la frontera actual con el país trasandino. Con todo, a causa de este tratado, Chile debió renunciar a importantes territorios en favor de Argentina, entre los cuales destaca, de acá la correcta, la pregunta número 11, es la C, la extensa región de la Patagonia Oriental, o sea, la que está al otro lado de la cordillera de los Andes, que se la entrega a Chile de forma diplomática a los argentinos. ¿Ya? Alguien podría haber puesto la B, la vertiente occidental de Tierra del Fuego, y no, esa es la parte chilena. ¿Ya? La salida oriental del estrecho podría haber sido, no, pero el estrecho está controlado por Chile. Y todo el territorio al oriente de la cordillera de los Andes. Claro, pues Chile no tiene territorio dominado al oriente, ¿ya? Pero es fundamentalmente la parte patagónica. Ya ahí nos podríamos ir a ciertos detalles, por ejemplo, que Chile sí tiene cierto control, por ejemplo, de algunas zonas que están como al oriente. Son como zonas muy particulares, sí, como verdaderas fallas. Por ejemplo, Lonquimay legalmente está al otro lado de la cordillera. Y también pasa algunas zonas del norte de Chile, ya que como altiplano fundamentalmente. Pero la correcta es la C, que Chile entrega la extensa zona de la Patagonia Oriental en ese específico tratado que se menciona en la pregunta. Y ahora la pregunta número 12 dice, el fin de la Primera Guerra Mundial trajo consecuencias de importancia en el orden geopolítico, particularmente en referencia a la modificación de la hegemonía internacional. En este sentido, se puede señalar que la principal consecuencia de este conflicto armado, en el corto plazo, fue la consolidación de los Estados Unidos como potencia mundial. Ello se vio favorecido principalmente por, y acá la correcta es la A, por la destrucción de la economía europea y la influencia del estilo de vida norteamericano o estadounidense. ¿Ya? Esa es la correcta. Claro, la destrucción de Europa hace que Estados Unidos se convierta en el principal motor productor durante varias décadas y después lo va a hacer mucho más gracias a sus renovaciones e innovaciones. Alguien se podría haber confundido, por ejemplo, con la D, la caída del Imperio Británico y la pérdida de sus colonias. Eso no va a ser en la Primera Guerra Mundial, eso va a ser post Segunda Guerra Mundial. Eh, por ejemplo, la B, la debilidad de Francia y Alemania por disputa en el Medio Oriente, no va a ser así, ya va a ser fundamentalmente porque están debilitadas en su propio continente europeo, ya. Eso. La pregunta número 13 dice, en Europa, durante el periodo de entreguerras, se generaron una serie de acontecimientos que fueron perfilándose para propiciar un ambiente favorable para que se generara un nuevo conflicto bélico. Entre estos acontecimientos se puede establecer como válido los que o los siguientes.
Ya, la pregunta número 13, la correcta es uno y 2. Ya hay un descrédito del liberalismo económico, que sería la uno, sí, como por ejemplo, con el avance de los totalitarismos, que se cuestiona el liberalismo económico y fundamentalmente con la crisis del 29. Y dos, la aparición de los regímenes totalitarios en Alemania e Italia, claro que van a incentivar, por ejemplo, el expansionismo y que va a provocar la nueva guerra. ¿Ya? La 3 no es porque el comunismo en Europa Oriental, India y China, ¿ya? Van a avanzar fundamentalmente post Segunda Guerra Mundial, en especial en Europa Oriental y en China. ¿Ya? Ya, la pregunta número 14. ¿Ya? Sale una caricatura, una imagen de un militar con sables y un hombre de gorro, que es Arturo Alessandri, con un perrito, que sería su perrito Hulk, que era muy famoso en esa época. Y en la pregunta 14 dice, la imagen adjunta hace referencia a un episodio político ocurrido en Chile en 1924 y que, entre otros aspectos, significaría el fin del régimen parlamentario. Entre los procesos que permiten explicar estos hechos se encuentran, y acá en la pregunta número 14, la correcta es la D, 2 y 3. ¿Por qué? La 1, la pérdida de apoyo de la dictadura de Arturo Alessandri Palma. Obviamente no, porque lo vimos en clase, Arturo Alessandri fue electo por los votos. No es una dictadura. ¿Ya? Siempre fue electo. 2, la irrupción de la clase militar en la política contingente del país. Sí. El parlamentarismo cae también fundamentalmente porque los militares empiezan a opinar de política y a tener acción política. Vamos a ver dictaduras militares tanto con el gobierno de Ibáñez como las repúblicas socialistas. 3, la inercia existente al interior del Congreso Nacional. Sí, no se olviden que los parlamentarios no aprobaban las leyes, no había clausura del debate parlamentario, y eso provocó la presión del mundo militar a través de ese hecho conocido como el ruido de los sables. Por eso la correcta es 2 y 3. Ya. La pregunta número 15 es un texto bastante largo que habla sobre el Frente Popular. Ya, los énfasis que tuvo, muy centrado en una política centro-izquierda, reformista, ya, que adhiera al libre mercado, pero con ciertas reformas, con una mayor intervención estatal. Aquí se dice entonces, el fragmento anterior reflexiona acerca de los objetivos del Frente Popular en su camino hacia la moneda. De acuerdo con lo expuesto por los autores, ¿cuál de las siguientes afirmaciones esos son correctas? Ya, la pregunta número 15, la correcta es la B, 1 y 2. ¿Por qué, uno, el programa representaba los intereses de grupos ajenos a la élite plutocrática chilena? Claro, siempre se ha dicho que el Frente Popular es como un programa hecho por la clase media, con mayor educación y mayor intervención del Estado, que estaba ajena a esa clase plutocrática vinculada fuertemente a sus grandes ganancias de dinero, ¿ya? Y que entraba en contraposición con ese sector. Dos, las propuestas implicaban una mayor intervención del Estado en la economía, claro. Y lo vimos en clase, la creación de la Corfo, un Estado más industrializador, facilitador en materias económicas. Y tres, que no sería correcta, se cuestiona la validez de la democracia liberal como sistema político. No, el Frente Popular llega al poder por un sistema electoral liberal, típico chileno, ya y mundial de la época, va a participar y va a impulsar este sistema. No lo cuestiona. Por lo cual la correcta es la B, 1 y 2. Ya, la pregunta número 16. Dice, en 1938 se instauró en Chile un modelo de desarrollo conocido como industrialización por la sustitución de importaciones. Y sí, con esta estrategia se pretendía promover el desarrollo fabril del país, disminuir su dependencia del comercio exterior y mejorar la calidad de vida de los chilenos. Sin embargo, su implementación en el país no era algo original, pues era parte de una tendencia mundial originada principalmente por, bueno, la correcta acá sería la A, la depresión del liberalismo económico luego de la gran, perdón, el desprestigio del liberalismo económico luego de la gran depresión a comienzos del 30. ¿Ya? No olvidemos que posterior a la crisis del 29 se cuestiona el liberalismo económico y crecen modelos donde el Estado tiene una mayor influencia, ya todos guiados por la idea
de Keynes, por ejemplo. Ya la pregunta número 17 es una pregunta bastante particular. Pone como un relato de un soldado de la Segunda Guerra Mundial que estuvo en Normandía y como que tenía miedo, que las balas asombraban ya y que sobrevivió y un amigo morir y todo. Ya. Dice, al darse cuenta, perdón, al dar atenta lectura al testimonio entregado por un soldado combatiente de la Segunda Guerra Mundial, se puede inferir que en esta guerra, ya, en la correcta acá es la 17, el nerviosismo, el ímpetu y la proeza individual, destacó en algunos soldados combatientes. O sea, ahí se ve eh, que su rifle se mojó, por ejemplo, y que luchó, y que gracias a Dios llegó a ciertos matorrales, o sea, se ve como un ímpetu y una proeza y luchar. Ya, a veces se podría haber confundido en esta pregunta, eh, por ejemplo, con la A, con el masivo uso de contingentes de jóvenes y niños. Ya, si uno lee el texto, no se ve ni se deduce que sea un niño o un joven. ¿Ya? Eh, la B, que tuvieron en cuenta la destrucción de ciudades, tampoco se menciona. Tampoco se habla ahí de ciudades, con tal se habla como un sector rural. La C, el personal militar no estuvo bien preparado para los enfrentamientos sorpresivos. Ya podría haber sido, sí, pero tampoco se dice ahí como que el enfrentamiento haya sido sorpresivo, por ejemplo. Además, si se habla de Normandía, sabemos que la batalla de Normandía no fue sorpresiva, sino que se planificó. O sea, hubo cierto margen de sorpresa, fundamentalmente para los alemanes, pero fue un acto bastante coordinado, ¿ya? Y el daño a la naturaleza. Ya, o sea, sí, se ve barro, ya, matorrales, se daña, pero no lo que destaque el texto, ¿ya? Por eso la correcta es la D, que se destaca el ímpetu, cómo el tipo sigue peleando y llega al matorral y sigue luchando. Ya, la pregunta número 18. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial se produjo el reparto territorial de Alemania y de Berlín, su capital. Aunque Berlín quedó situado en el sector soviético, fue repartida entre las potencias vencedoras. Las autoridades del sector soviético construyeron en 1961 un muro que circundaba todo Berlín occidental con el objetivo fundamental de evitar la fuga de personal calificado hacia las zonas no comunistas. A partir de este detalle no menor, en Occidente se empezó a hablar del muro de la vergüenza. Ello en virtud de que, y acá en la pregunta 18, la correcta es B. Quedaron dramáticamente separadas familias, amigos y vecinos. ¿Ya? Eh, acá alguien se podría haber confundido, por ejemplo, con la A, si no me equivoco, que esta situación provocó el máximo de muerte en la Guerra Fría. Muere mucha gente atravesando el muro, pero no es la máxima cantidad de muertes durante la Guerra Fría, sino que, por ejemplo, tenemos la guerra de Vietnam, de Corea y varias guerras también en África. ¿Ya? La más correcta es la B. Se le llama de vergüenza porque lamentablemente producto de esta división ideológica muchas familias quedan separadas. Ya, la pregunta número 19. Ya, es un texto sobre el sufragio femenino en Chile, por el voto municipal y posteriores leyes. Dice, el fragmento anterior corresponde a parte de una síntesis histórica sobre la evolución del sufragio femenino en Chile. De acuerdo con lo expuesto en el párrafo y considerando el contexto político chileno, en la primera mitad del siglo XX se puede afirmar que la tardanza en el reconocimiento de la igualdad política entre hombres y mujeres no solo se debía a la cultura machista imperante en el país, sino que además, acá la correcta es la B, porque los políticos hacían cálculos electorales sobre el impacto del voto femenino. Y el texto lo muestra, eh, fundamentalmente que los políticos van a tener que ver hacia qué sector se va a inclinar, por ejemplo, el voto femenino, ya que sectores de izquierda creen que quizás los pueda perjudicar, quizás la derecha también dice que los puede perjudicar, por lo cual también tiene que ver mucho con el cálculo, no solo con sectores machistas, por ejemplo, sino que también con el cálculo de qué sector se beneficia. Por ejemplo, hoy día pasa eso en ciertos sectores políticos que no aceptan que se baje la edad de votar,
¿Por qué quizás estos jóvenes no se van a inclinar por su sector político? Ya, la pregunta número 20 dice, en septiembre de 1948 se promulgó la Ley de Defensa Permanente de la Democracia, conocida como Ley Maldita. Esta nueva norma declaró ilegal la existencia de la ideología comunista, dejando fuera de la ley al Partido Comunista y sus militantes. Entre las razones que llevaron al gobierno de Gabriel González Videla a promover dicha ley se encuentran, y acá la correcta es la D, 1 y 2. 1. La presencia de Estados Unidos en el contexto de la recién nacida Guerra Fría, ya, sí. Estados Unidos tiene fuerte influencia sobre González Videla. 2. El temor del Partido Radical al avance electoral de los comunistas. También es correcto, no se olviden que los comunistas estaban avanzando en el apoyo electoral. Por ejemplo, en el 47 se habían convertido en la segunda fuerza electoral, ya gracias a en las municipales, y formando sindicatos. Y 3. El temor a la guerra civil, del golpe de Estado, proclamado incesantemente por el Partido Comunista. No, el Partido Comunista siempre va a seguir una vía electoral, hasta avanzada incluso en el siglo XX. A pesar de que los proscriben, no van a hacer una vía armada ni nada. Ya siempre han sido muy institucionales, a pesar de un breve periodo durante la dictadura militar. Por lo cual la correcta es 1 y 2, porque la C no lo es, porque nunca buscaron un golpe de Estado a Videla. La 21 dice, la Alianza para el Progreso fue un plan de ayuda multimillonario ofrecido por los Estados Unidos a los países de América Latina en 1960. El objetivo no declarado del programa era contener el avance del comunismo en el subcontinente por medio de la disminución de la pobreza. En Chile, este programa tuvo diversas repercusiones. Una de ellas, muy polémica y que tuvo una controversial evolución, fue, ya acá, la 21, la correcta es la A, la dictación de la primera ley de reforma agraria. No olvidemos que la Alianza para el Progreso propone cambios estructurales para América Latina para evitar el avance del comunismo, y entre la evaluación es un grave problema en la tenencia de la tierra. Una gran concentración de la tierra en muy pocas manos, por lo cual se propone una reforma agraria. Y bajo estas presiones, Jorge Alessandria va a tener que hacer a medias a la chilena para quedar bien con los Estados Unidos y con su sector político. De la pregunta número 22, tiene dos imágenes, una imagen de una junta de vecinos y la otra es de un centro de madres. Las imágenes corresponden a organizaciones hoy comunes en muchas partes de Chile. Sin embargo, su existencia es reciente en la historia del país. Su reconocimiento legal solo ocurrirá en la década de 1960, en el contexto de la llamada. Aquí había que saber cómo específicamente en qué época, proyecto de ley, se crearon las juntas de vecinos o se impulsaron y los centros de madre. Y la correcta es la B, la promoción popular, que la va a crear Eduardo Frei Montalva para que muchos sectores que se sentían excluidos de la política nacional se organizaran y a través de esta organización expresaran sus demandas, como las juntas de vecinos y los centros de madres. Ya, la pregunta número 23. Ya es una especie de cuadro que habla de la crisis de los misiles, la intervención norteamericana en Vietnam, la construcción del muro de Berlín y la guerra de las dos Coreas. Dice, los recuadros anteriores corresponden a acontecimientos de la segunda mitad del siglo XX. El proceso que marca todos estos acontecimientos es, y la 23 es la C, la polarización política mundial por el enfrentamiento entre dos superpotencias. No olvidemos Vietnam, la guerra de Vietnam es porque hay una Vietnam comunista y una Vietnam capitalista que se quiere, la comunista quiere unir el otro sector. Las Coreas también, una comunista, una socialista. El muro de Berlín, dos Berlines, dos Alemanias, una comunista y una capitalista. ¿Ya? Alguien podría haber puesto la B, la descolonización, sí, podría haber sido. Ya, las Coreas es un proceso de descolonización de Francia, Vietnam también nace de esta descolonización, ya, pero está en un contexto de Guerra Fría y el cuadro muestra puros casos de polarización de un sector comunista y otro capitalista. Ahora, la pregunta número 24.
Dice, en la conferencia de Bandung, Indonesia, más de 30 países, entre los cuales estaban Japón, China Popular, India, Indonesia, Egipto y otros recién emancipados, manifestaron su voluntad decidida de no dejarse instrumentalizar por las grandes potencias y tomaron importantes resoluciones que sin duda alguna ayudaron al proceso de descolonización de África y Asia. Entre los puntos acordados por esta conferencia se encuentra, ya, acá la correcta es la D, 2 y 3. ¿Por qué la 1 no es? Porque dice, 1, acercamiento a los Estados Unidos por ser aliado permanente de los países del tercer mundo. No, porque por algo se llaman los países no alienados. La idea es no estar alienado con alguno de los dos grandes bloques, ni con capitalistas, ni con comunistas, ni con los Estados Unidos, ni con la Unión Soviética. ¿Ya? Además, en los que se nombran ahí, se habla del caso de China, por ejemplo, y China es en esa época ya un gobierno comunista, no se va a acercar a los Estados Unidos. 2, ¿respeta la integridad territorial de todas las naciones? Sí, se busca que las excolonias tengan respeto del resto del mundo en sus fronteras, para que no llegue otro país a ocuparlas. 3, reconocimiento de la igualdad de todas las razas, ya el papel sí lo van a hacer, que no hay una raza superior que les pueda colonizar, pero eso igual sabemos que en la práctica hubieron muchas prácticas, muchas políticas, perdón, de segregación racial en estos nuevos países. Y así todo la correcta es 2 y 3, porque en el papel, en esa conferencia, se buscaba la igualdad de todas las razas. Ya, la pregunta número 25 es un gráfico de la economía chilena, fundamentalmente de los ingresos, y está centrado al cuadro de la época del gobierno de Allende. ¿Ya? Dice, gráfico adjunto muestra la evolución del salario real en Chile entre los años 67 y 77. Las líneas verticales en el centro delimitan el periodo correspondiente al gobierno de la Unidad Popular. Al analizar los datos y considerando el contexto histórico y económico de la época, se pueden aceptar como válidos que, acá la correcta es la C, ¿ya? 1 y 2. ¿Por qué la 3 no es? Porque dice, en el periodo señalado en el gráfico, luego, los años del gobierno militar muestran los más altos salarios reales. Ya, después del golpe, vemos que los más altos salarios reales no están en este periodo post-Unidad Popular. Están incluso durante el gobierno de la Unidad Popular. Y ahí la 1, al comenzar el gobierno Allende hubo un aumento importante del salario real, ya el 70, 71, sí, lo vemos, hubo un gran aumento. 2, la Unidad Popular, durante la Unidad Popular, la continua alza de los precios deterioró rápidamente el poder adquisitivo de la población. Claro, vemos que cuando ya empieza la crisis del 72, los salarios reales empiezan a caer, por lo cual 1 y 2 son correctas. Ya, la pregunta número 26 dice, el 11 de septiembre de 1973, un golpe de Estado derrocó al gobierno de Salvador Allende. En reemplazo del gobierno constitucional, asumió el poder una junta militar presidida por el general Augusto Pinochet. La junta dictaría una serie de medidas inmediatas para, según su punto de vista, restablecer el orden político y social en el país. De las siguientes proposiciones, ¿cuáles se refieren a algunas de estas modalidades? Y acá en la pregunta 26, la correcta es la D, 2 y 3. No olvidemos que estamos hablando en la pregunta de proposiciones políticas, ya de orden político y social. La 1 es una característica económica y el fin del modelo económico de sustitución de importaciones. No se puede decretar por un documento, ¿ya? Pero tampoco ocurre. Hasta entrada la década del 70, va unos 3, 4 años después del golpe de Estado, recién se empieza a cambiar el modelo económico. Al principio se sigue con este modelo antiguo. Y 2 y 3, si son correctas, la ilegalidad de los partidos marxistas o de izquierda y el estado de sitio. ¿Ya? Por lo cual la correcta es 2 y 3. Ya. Ahora, la pregunta número 27. Es un texto
ya, eh, que habla fundamentalmente de una opinión de Isabel Allende sobre la situación en Chile, para sobre la tortura, la desaparición, las persecuciones, la prisión política. ¿Ya? La pregunta 27 dice, el texto anterior reproduce parte de una entrevista a la escritora chilena Isabel Allende, actualmente entre las bestsellers mundiales. De acuerdo a la experiencia vivida, su testimonio, ¿qué situaciones de tipo represivo se manifestaron en Chile durante la dictadura? De ahí la correcta es la E, 1, 2 y 3. 1, si hubo exilio, forzado voluntario, espionaje, ¿ya? Y detenciones arbitrarias. La 28. En el año 1975 se instauró en Chile un modelo económico de carácter neoliberal, conocido como entonces como economía social de mercado. Este modelo económico privilegiaría la acción privada y se avanzaría hacia la reducción del tamaño del Estado. Los principios generales del modelo económico se mantienen hasta el día de hoy. Sin embargo, también han permanecido las críticas de fondo a este sistema, el cual se acusa de, y acá la correcta sería la C, que es un modelo que promueve el individualismo, como salvársela cada uno, ¿ya? Sin importar el otro, si lo afecta o no, y el lucro desenfrenado, por ejemplo, en la educación o en la salud. ¿Ya? En la pregunta número 29 muestra un panfleto sobre las protestas ya en el año 85. La imagen anterior corresponde a un volante distribuido con motivo de una de las jornadas de protesta nacional en contra del régimen militar chileno en el año 1985. Este hecho se enmarca dentro de la rearticulación de la oposición luego de años de apolicismo de la sociedad chilena. En este contexto, ¿cuál de las siguientes proposiciones corresponden a causas que explican el rechazo al régimen de Pinochet? Y acá la correcta sería la C, 1 y 2, que es la precaria situación económica de un gran porcentaje de la población chilena a partir de la crisis financiera del 82. Sí, las protestas surgen con la grave crisis económica del 82. La gente protesta en primer momento por las condiciones económicas y posterior por mayores libertades políticas. La 2, la imposibilidad de declarar innumerables delitos vinculados a los derechos humanos. Sí, también van a florecer las denuncias contra la presión de derechos humanos. Y 3, el reconocimiento de la oposición a algunos políticos de derecha que deseaban el tránsito a la democracia. No. Se va a mostrar ahí que fundamentalmente se está siendo arbitrarios y que no hay fundamentalmente vasos comunicantes entre los sectores opositores y la dictadura. Ahora, la última pregunta habla sobre la guerra en Siria, ¿ya? Y fundamentalmente dice que la guerra en Siria pasó de ser un conflicto local, que nace en la Primera Árabe, a un conflicto mundial, ya con mucha influencia tanto religiosa como de competencia de muchas potencias mundiales. Y también un conflicto regional. También están metidos los kurdos, por ejemplo. Ya. 30. Desde el año 2011, Siria sufre el conflicto más cruento de los que estallaron con las revueltas de la llamada Primavera Árabe. Al menos 465.000 sirios, perdón, han muerto, más de 1 millón han resultado heridos y alrededor de 12 millones han debido abandonar su hogar forzosamente. Estados Unidos y otros países occidentales y Rusia han terminado involucrados directo o indirectamente en el conflicto. En este contexto, de acá la correcta, y en este contexto, y de acuerdo al fragmento adjunto, se puede afirmar que la guerra en Siria, de acá la correcta es la C, ha tomado características de un conflicto internacional con la participación directa de las potencias occidentales y Rusia. La misma pregunta lo dice. Pasamos de un conflicto local entre opositores al gobierno al apoyo ruso al gobierno del dictador sirio
el apoyo norteamericano a los rebeldes, ya, apoyos, por ejemplo, de algunas naciones árabes a ISIS, ya, o al movimiento kurdo, por lo cual se ha vuelto un contexto, una guerra internacional, donde se han involucrado los países occidentales y también los rusos. Eso, jóvenes. Espero que les ayude el video y cualquier duda me comunica. Eso. Muchas gracias. Adiós.